Es Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, una evidencia bíblica de que la salvación se pierde. Quiero leerles lo que dice este texto para que entendamos el contexto de esta pregunta. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Evidentemente este texto en Hebreos nos presenta a una persona que ha gustado del don de Dios, que ha gustado de la buena palabra de Dios, que ha participado del Espíritu Santo, pero que ha recaído en la fe y que se ha vuelto atrás. Y lo que Hebreos nos dice es que sería imposible para esa persona volverse a arrepentir, porque al hacer esto es como si estuviera casi que crucificando a Jesucristo por segunda vez. Y el texto dice que eso sería imposible. Entonces hay dos maneras por lo menos de acercarnos a este pasaje. La primera de ellas tiene que ver que realmente este texto nos habla de una persona que ha sido salvada, y estas son evidencias de la salvación, que ha gustado de la palabra de Dios, ha sido partícipe del Espíritu Santo y demás, y que entonces, habiendo sido salvada, pierde su salvación al recaer de la fe. Y entonces es imposible que esa persona vuelva de nuevo a ser llamado por Dios y a arrepentirse. Pero no solamente es la única alternativa, sino que tal vez podríamos preguntarnos también si es que hay la posibilidad de que yo pueda vivir todas estas experiencias, gustar de la buena palabra de Dios, ser partícipe del Espíritu Santo y vivir todas estas experiencias que el texto nos muestra sin necesariamente haber sido justificado y salvado. ¿Cuál de estas dos opciones es la más viable según este texto? Bien, como siempre quisiéramos animar a que es la Biblia la que se interpreta a sí misma. Necesitamos entender que todo texto nos es dado en un contexto, y creo que el contexto de este pasaje, los versos que siguen, nos ayuda y nos dan claridad y luz para asegurar que es la segunda opción, la opción más adecuada de entendimiento de este pasaje. Dice así versos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Verso 8. Pero la que produce, hablando de la tierra, espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El texto evidentemente no está hablando de una clase de tierra que era fértil y luego dejó de serlo. No es de una persona que, en la analogía, que era creyente o que daba buen fruto y de un momento a otro dejó de serlo, sino que en la analogía nos presenta dos clases de terreno. Un terreno que parece que es provechoso, es fértil, y ese terreno da fruto adecuado. Por otro lado, hay otro terreno que en vez de dar buen fruto, entonces da espinas y abrojos. Ambos terrenos reciben la lluvia, y es lo que dice el verso 7. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Y en la analogía parece ser que estas lluvias son esos beneficios que hemos leído antes. Ambos terrenos reciben la lluvia que cae sobre la tierra, que cae del cielo sobre ella. Pero solamente un terreno produce buen fruto, mientras que el otro, recibiendo la misma lluvia, lo que produce son espinos y cardos. Creo yo que entonces que lo que Pablo está diciendo aquí es que es posible que algunos de nosotros podamos venir a la iglesia, levantar nuestras manos, tener experiencias religiosas, y sin embargo, recibiendo toda esa lluvia de Dios sobre nosotros, aún la misma presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, seamos mal terreno, ese terreno que produce cardos y espinos, y que tarde que temprano nosotros vamos a negar la fe. Pero por otro lado, hay personas que reciben esa misma lluvia y que finalmente producen un buen fruto. No es muy distinto a la parábola del sembrador, donde Jesús nos dice que hay personas que al comienzo pareciera que van a crecer y van a germinar, como la de los espinos o la de los pedregales, pero que al final sabemos que perecen y que los afanes de la vida o las riquezas de este mundo apagan ese crecimiento. Entonces, creo que eso es lo que el pasaje nos está diciendo, que es posible que nosotros podamos vivir experiencias espirituales como estas y no necesariamente haber sido salvados y justificados. ¿Cómo?